Vale. Bona tarda a tothom. Avui tenim el goig de tenir amb nosaltres el Santiago Ansaldo, que ens farà una presentació sobre els templers. Santiago Ansaldo té un currículum impressionant. Un segon només. Estic intentant compartir amb vosaltres el seu currículum per no haver-lo de llegir tot. Molt bé. Aquí el teniu. Bueno, tal com us deia, Santiago Ansaldo és llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid. Va ser apoderat general en una fàbrica de carrosseries metàl·liques, inspector general en una companyia naviliera, president d'un grup de telecomunicacions i administrador CEO amb una empresa d'intermediació de negocis internacionals. Té moltes distincions acadèmiques i de cossos de seguretat. I té un impressionant currículum masònic al Perú, a l'Anglaterra, sobretot a l'Anglaterra té tots els graus dels templers. I a Espanya va ser passat assistent del gran mestre de la Gran Lògia d'Espanya, té el grau 33 de gran inspector general de l'ordre del Suprem Consell del grau 33 del ritu escocès antic i acceptat, Caballero Gran Cruz y Gran Caballero Comendador de las Órdenes Unidas Religiosas, Militares y Masónicas del Gran Priorato del Temple y de Malta de España, pasado Gran Senescal, pasado Gran Prior, pasado Gran Capitán General de Malta, Medalla de Honor en grado de oro del Gran Priorato, pasado Venerable Maestro de la respetable Logia de Investigación Duque de Wharton y traductor al castellano del poema Regius de 1390 y de su publicación. Pasado Gran Superintendente Provincial del Supremo Gran Capítulo de España del Santo Arco de Jerusalén y pasado Gran Maestro Provincial de Cataluña. También tiene diferentes distinciones masónicas en Portugal, Brasil, Suiza, Francia y Alemania. Y sin más, paso a darle la palabra a Santiago Ansaldo, pero me ha pedido que no silencie vuestros micros porque quiere que su intervención sea en forma de coloquio, es decir, que espera vuestras amables intervenciones. Adelante, Santiago. Si alguien tiene ruido en su casa, que silencie él mismo su micrófono hasta que tenga o que quiera intervenir. Adelante, Santiago, por favor. Muchas gracias, Jordi, por tu ayuda y presentación, igual a nuestro querido amigo Reixac. Saludo a todos. Me gustaría poder estar presente con todos, porque sería maravilloso. Pero esta tecnología actual ayuda muchísimo. Efectivamente, a mí me gustaría que esta reunión fuera interactiva. Por lo tanto, tranquilamente me podéis interrumpir, preguntar, puntualizar, lo que vosotros queráis.
Para hablar de los templarios hay que hacer una introducción, hablar de antecedentes de la situación. Para estudiar lo que ocurrió en una época determinada de la historia, cualquier sea el evento, hay que situarse en la historia para conocer qué es lo que ocurría en aquella época, con lo cual se entienden luego las consecuencias que acontecen. Así hablaremos, por ejemplo, empezaremos hablando del siglo II después de Cristo. Es el primer antecedente de lo que luego vendrá, que es la caída del Imperio Romano, y es que el emperador romano dictó un decreto por el cual todos los agricultores del imperio no podían vender, enajenar, donar, etcétera, sus tierras. Y por lo tanto, necesitaban la autorización del emperador. Que luego lo veremos con los señores feudales. Más tarde, en el siglo IV, aparece el emperador Constantino, que lo cambia todo. ¿Por qué lo cambia todo? Porque él vio la oportunidad de que el cristianismo le ayudara para mantener el imperio. En aquel momento el cristianismo era muy numeroso y establece una serie de paralelismos entre, fundamentalmente en el Concilio de Nicea, entre la religión de Mitra, que era la del ejército romano, y en gran mayoría del pueblo, y el cristianismo. El 25 de diciembre, por ejemplo, día que nace Mitra, bueno, y así diferentes situaciones. En ese concilio, él articula de tal forma que los obispos cristianos que participan, excepto un par o tres, se ponen a su plena disposición a obedecer lo que Constantino quería y a acatar lo que él decía. Sea, por ejemplo, que Cristo era el Hijo de Dios, y así sucesivamente. Claro, llegamos a la época feudal, que ya no existe el Imperio Romano, porque aquella argucia de Constantino no había salido bien y el imperio se había derrumbado y habían aparecido los señores feudales. Esos señores feudales tenían territorios concretos de su posesión donde ahorcaban y premiaban a quien les daba la gana y aquí nadie decía nada. La población, porque había una inseguridad tremenda en los territorios, con asaltos, con muertes, con robos, etcétera, se refugiaba alrededor del castillo del señor feudal o dentro del propio castillo. Llegamos ya al 1290, 99. Realmente la seguridad era una catástrofe total y un monje llamado Pedro el Ermitaño se le ocurre citar una cruzada para resguardar y conquistar Tierra Santa. Ofrece todo a nivel que quien va a esa cruzada primera, la mayor parte son campesinos, gente que no tiene dónde caerse, avanzan
esos miles, decenas de miles de personas hacia Tierra Santa por Europa, arrasando todo lo que encuentran. Roban, saquean, matan. Llegan y hay entre ellos unos pocos realmente caballeros. Llegan a Palestina y se conquista Jerusalén, que tampoco estaba preparada para resistir. La masacre es total y absoluta. Se calcula que 30.000 habitantes, prácticamente todos musulmanes y judíos, porque se respetó a los cristianos, fueron masacrados. Y decía uno de los cronistas de la época que la sangre corría por las calles hasta los tobillos de las personas. Una exageración, pero que ahí estaba. Eso ocurre en 1299. A principios de 1300, Hugo de Pins, que es un caballero francés, él, por indicaciones y bajo la tutela de Bernardo de Claraval, prior de la Orden de Cister, se ofrece para formar un grupo de caballeros inicial y ir a Tierra Santa. Todavía no existían los templarios. Se van a Tierra Santa y el rey europeo que gobernaba Tierra Santa les da como lugar, como cuartel para vivir las caballerizas de lo que quedaba del templo del rey Salomón, de las ruinas. Son 9 caballeros y durante una serie de años no admiten a nadie dentro de ese grupo. Se dice que se dedicaron a excavar en las ruinas del templo y que llegaron a encontrar tesoros que se habían escondido con la invasión del ejército romano y la conquista de Roma. En 1319 se constituye la Orden del Temple con el patrocinio de Bernardo de Claraval y con la autorización papal. Bernardo de Claraval era un personaje clave dentro de la Iglesia católica porque era un teólogo, era un político y era un articulador. Bernardo de Claraval otorga la primera regla, estatuto de la Orden del Temple, donde queda reflejado, se llama la regla primitiva, donde queda reflejada perfectamente cómo deben vivir y cómo deben actuar los caballeros. Es decirse, tienen que ser pobres de solemnidad, tienen que comer 2 en el mismo plato, en los refectorios, y tener un caballo para 2. Eso al principio, que luego eso se modificó. Los vestidos tenían que ser perfectamente arreglados, no podían conservar sus tierras o sus posesiones. Cuando entraban al temple eran donados a la institución. En esos tiempos, Hugo de Pins es el primer gran maestre y luego
nos encontraremos alguna sorpresa de quiénes fueron sucesivos grandes maestros. Hay que señalar también cuáles son las influencias que recibieron los templarios, influencias espirituales en Palestina desde el principio. No podemos olvidar que el cristianismo había tenido dos comunidades: la palestina, regida por el apóstol Santiago, absolutamente judaica, y la paulina, dirigida por San Pablo. Absolutamente las dos comunidades enfrentadas. Se celebra un concilio en Jerusalén y no se entienden, pero triunfan las tesis de San Pablo. Absolutamente helenísticas, apartadas de lo que era la religión judaica. Otra influencia que recibirán los templarios fue la de la sensibilidad espiritual, porque no es una religión de los sufís. Los sufís, la parte mística de los chiitas musulmanes, que ellos tenían como lema, y siguen teniéndolo, que se tiene que avanzar espiritualmente mediante la introspección y el amor. Otra influencia que reciben es de los gnósticos. Los gnósticos, muy importantes durante mucho tiempo en el ámbito de la Iglesia Católica, algunos de ellos, como Orígenes, fueron excomulgados y expulsados. Ellos decían que no se debía ver el Nuevo Testamento como al pie de la letra, sino que se tenía que tener libertad de interpretación. Entre otras cosas, negaban que Cristo fuera hijo de Dios. Ellos admitían, igual que los cátaros, que también influenciaron a los templarios, pues que Jesús era un profeta enviado por Dios, pero no su hijo. Estas influencias conformarán luego lo que se llama el esoterismo templario. Que, cuidado con ello, no todos los templarios formaban parte de esa sensibilidad, sino eso estaba reservado a una élite de la orden del Temple. La orden del Temple, como todos estoy seguro conocéis, se transformaron con el tiempo en los banqueros de las monarquías europeas. Entre otras cosas porque ellos inventaron el crédito ambulante. Otorgaban una carta de crédito por un capital determinado, debidamente criptografiada para el que la solicitaba y tenía los fondos adecuados, y esa persona presentaba la carta en Jerusalén o en cualquier sitio y recibía el dinero en metálico. Ellos consiguieron tener cantidad enorme de encomiendas en toda Europa, y esas encomiendas regían fincas agrícolas donde había además ganado, se manejaba por lo tanto el comercio, y de ahí provienen grandes fondos para la orden, independientemente de todas las donaciones que los caballeros novicios
tenían, antes de entrar en el temple, que donar a la orden, independientemente de las donaciones y herencias que dieron los nobles europeos. Por lo tanto, se transformaron en la mayor potencia económica de Europa, y de ella dependían todas las monarquías y dependía el propio papado. Teóricamente, y en la práctica también lo era, la Orden del Templo dependía directamente del Papa. No dependía ni de obispos ni prelados, para nada. Por lo tanto, los obispados no podían cobrar ningún tipo de tasa ni ninguna bula, nada, cero. Eso hace que la Orden del Temple también tenga no solo libertad, sino unos ingresos suplementarios tremendos. En España, la Orden del Temple tuvo importancia acreditada, pero solo en algunas regiones. Por ejemplo, Cataluña fue la principal base, junto con Aragón, de la Orden del Temple. A nivel que hay algo que pocos conocen o se habla, Ramón Berenguer III fue el primer templario español y catalán. A continuación, Ramón Berenguer IV también lo fue, y en aquella época el infante estaba secuestrado, Montradón, Guillem de Montradón, gran maestre del Temple de Aragón y Cataluña, consigue que lo liberen y luego se transformará en Jaime I el Conquistador. Ramón Berenguer IV protegió muchísimo a la orden, igual que lo hizo el reino a posteriori, el reino de Valencia, y no tanto el reino de Castilla o el reino de Navarra. A mí me gustaría que hubiera interacción. Si alguien quiere preguntar, que lo haga. Habría que recordar que los cátaros fueron protegidos por los templarios. No pudieron evitar la masacre final, los templarios, porque entonces se enfrentarían directamente al Papa y al rey de Francia, pero sí protegieron a todos los que pudieron huir. Los templarios recibieron influencias también del mundo judío a través de la Cábala. La Cábala, en realidad, existe en todas las religiones. No solo podemos pensar que es la judaica, no. La Cábala es una herramienta que sirve para el conocimiento de la religión concreta. La usaron los templarios en su avance espiritual. Se habla mucho, por ejemplo, habéis oído hablar de Baphomet, que aparece en el juicio de los templarios. Y se acusa a los templarios de dar una figura que tenía dos caras, una con la corona real y la otra con una tiara. Y se dice que uno era el Ben
y el otro era el mal, era el demonio, y que adoraban a eso. Sí, pero no. Vamos a ver. Esa figura que en forma pequeña la llevaban todos encima, era para recordarles lo que es la vida vana y la muerte y por lo tanto la pena que pueden llegar a sufrir si siguen el camino de la materia. Vamos a hablar, por ejemplo, también de la época en que los templarios yo creo que murieron de éxito, como todas las sociedades del mundo, hasta las sociedades actuales, tienen ciclos. Un ciclo de constitución empieza con la constitución, continúa, avanza, crece, se hace rica, se hace culta, pero aquel hito de llegar a la cima hace que la materia, por lo tanto la corrupción, esté a la orden del día. Hace que la envidia, que la ambición de terceros provoque la caída para sustituir. Los templarios, como decía antes, era la potencia económica más importante de Europa, la potencia militar más importante de Europa. Se calcula que donde no había ejércitos, porque en Europa lo único que eran pequeñas hordas que tenían los caballeros feudales y que se reunían a su conveniencia con el rey cuando les llamaban. No, el Temple tenía ejército permanente. Se calcula aproximadamente en toda Europa, entre Europa y Tierra Santa, eran entre 30 y 45.000 militares. Claro, un ejército perfectamente disciplinado, con no tenían miedo a la muerte, llegaron a Tierra Santa y empezaron a conquistarlo absolutamente todo. Pero cuando cae la orden en París, porque entre otras cosas había caído anteriormente la ciudad de Acre, que era la última que los templarios tenían en Tierra Santa, se habían ido a Chipre en huida, pero les habían descabezado la orden. Los templarios pudieron huir, sí, en gran medida. Unos huyeron a Alemania, otros vinieron a España, que aquí fueron semi-protegidos durante bastante tiempo, luego hablaremos de ello. Otros se marcharon a Inglaterra y otros se marcharon a Escocia. Con lo cual, Santiago, perdona. se puede decir, Santiago, ¿sí? yo soy José Sí, María, que te quería preguntar una cosa. Cuando has dicho lo de la expansión en el reino de Aragón de los templarios, el castillo de Miravet era... Aragón y... ¿Me oyes? ¿Cómo? ¿El castillo de Miravet era de los templarios? Sí, era. En Cataluña tenían bastantes castillos y en el reino, que en aquel momento era Reino de Aragón y Cataluña, tenían un castillo súper principal, que era el castillo de Monzón, que es el último que se rindió al monarca cuando se disolvió la orden. Durante una serie de meses
resistió la orden de entrega del castillo. ¿Sí? ¿Algo más? No, ¿dónde está el de Montfort? ¿Cómo? ¿Dónde está el Se te castillo oye ese? mal. ¿El castillo de cuál? De Montfort. El de Monzón. Monzón está en la provincia de Huesca Ah, Monzón, y Monzón. No, no, todavía existe. Sí, sí, no lo había todavía entendido. existe ese castillo. Sí, sí. Yo lo he visitado. Allí hemos celebrado algunas reuniones templarias. Claro que intentamos recordar el pasado, pero el pasado no tiene nada que ver con el presente. Bien, esos templarios que huyeron, sobre todo los que huyeron a Escocia, siguieron funcionando como orden y es histórico lo que voy a decir. El rey Bruce de Escocia, que fue el que consiguió la independencia de Escocia de Inglaterra en la batalla de Blackburn, estaba a punto de perder la batalla cuando aparecieron 200 caballeros templarios y dieron la vuelta a la batalla y la ganaron. A partir de ahí el rey Bruce los protegió de forma total. Pero no solo pervivieron los templarios como orden en Escocia y en parte en Inglaterra, pervivieron en Portugal fundamentalmente. El rey de Portugal, cuando recibe la orden de disolución y tenía que entregar los bienes que tenían los templarios, creó en una idea magnífica la Orden de los Caballeros de Cristo. La Orden de Cristo hoy es una orden honorífica. Esta se hizo cargo de todos los bienes de los templarios, de todos los castillos, y estableció en el castillo de Tomar su sede de dirección de la orden. La Orden de Cristo admite en su seno a Cabral. Cabral fue el descubridor de Brasil. Y las naves de Cabral, en sus velas, llevaban la cruz de la Orden de Cristo. Se cree, esto no se ha podido probar, pero es bastante factible, que los templarios de Escocia dieran un salto al otro lado del Atlántico, fundamentalmente a Canadá y el norte de lo que hoy es Estados Unidos. ¿Y cómo es posible? Pues porque los templarios conocían perfectamente los mapas del almirante turco Piri Reis, donde se señalaba la vía, camino de el Nuevo Mundo. En España, perdón, en España los templarios tuvieron que entregar sus bienes a la orden del hospital, hospitalarios de San Juan, y a la orden de Montesa. Montesa se puede considerar una especie de orden hereditaria de los templarios por sus formas y actuaciones. Y en el reino de Valencia, los templarios fueron acogidos de una forma muy fraterna, a nivel que recibían una pensión individual, cuando ya la orden estaba disuelta, de por vida, y estaban protegidos por el rey de la zona.
hay que mencionar a un templario catalán, original de Solsona, que llegó a noveno gran maestro de la orden, gran maestro, y que este fue Torroja. Torroja, él participó en la Reconquista en España, así como en cruzadas en Tierra Santa. Y de esto se habla poco, no sé, no hay. Yo mismo cuando era preceptor del Temple en Barcelona, pues tampoco lo sabía. Tengo que declararlo así de humilde. O sea, esto yo lo he averiguado a lo largo de los años y porque me gusta la investigación y saber un poco de todo, ¿no? Pero no solo fue Torroja un gran maestro de la orden, también lo fueron pues Guillem de Montrodon, por ejemplo, Gilbert Ereil, que también lo era. Y estoy hablando de catalano-aragoneses. Digo catalano-aragoneses porque no hay certeza del lugar de nacimiento. Sí se sabe que procedían del reino de Cataluña y Aragón, pero no se sabe mucho más. Por lo tanto, creo que nos podemos sentir orgullosos de lo que ellos hicieron. Yo tuve la honra de no solo ser el vicegran maestro en el Gran Priorato de España, sino de fundar el Gran Priorato en Brasil, fundar el Gran Priorato también en Perú, donde hay que tener en cuenta que en Brasil, por ejemplo, hay una cantidad de población importante que es de origen europeo, sobre todo portugués, ahora italiano, y entendieron cuando se les propuso en el mundo masónico, en el ambiente masónico, constituir un gran priorato templario, y hoy trabajan perfectamente, así como en Perú, por sus orígenes españoles, que también funcionan perfectamente. Los templarios actuales, yo estoy retirado de todo, ya lo tengo que señalar, ¿no? Pues, pero estoy en contacto, obviamente. Los templarios actuales tienen algo que ver con los templarios originales a medias. En 1750, 1740, 1750, el barón von Hund en Alemania, Gottfried von Hund, él constituye una orden que se llama de la estricta observancia, o estricta observancia templaria, es la denominación, y quiere enlazar con esa orden con los templarios originales. Pero claro, los templarios originales hacía ya más de 300 años que habían desaparecido. Por lo tanto, lo considero demasiado arriesgado. Antes diría que la Orden de Cristo en Portugal es la verdadera heredera de la Orden del Temple que cualquier otra. La Orden de Cristo, hasta que cayó la monarquía en Portugal, hasta la instalación de la República, el gran maestro de la orden era el rey de Portugal y seguía las mismas pautas
desde 1319. A partir de la llegada de la República, se transforma en una orden de carácter honorífico hasta el día de hoy. Bueno, esto es un resumen bastante corto, pero de lo que os pensaba hablar. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguien que quiera manifestarse? Antonio, el micro. Antonio, el micro. Antonio, conecta tu micro. No se te oye. Ahí, ya se oye. Sí, ¿Ahora se oye? sí, Sí. sí, adelante. Bueno, me ha parecido, yo me llamo Antonio Moya y soy arquitecto jubilado y me ha parecido fenomenal tu intervención. Me ha aclarado muchas cosas, me ha confirmado otras que yo ya conocía y, y bueno, ahí yo creo que se da un fenómeno con los templarios que se da con muchos otros grupos religiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hace poco, no sé cómo me enteré, que los nestorianos, que yo creo que en la Iglesia Católica se les da por desaparecidos, pues no desaparecieron. O sea, claro, aquí lo que yo observo que ha sucedido a lo largo de la historia es que cuando hay un grupo religioso que por lo que sea, pues pierde, pues ya sea porque mm, pues su postura no ha ganado en un determinado concilio o porque, como en el caso de los templarios, terminaron incluso en la hoguera, ¿no? Eh, pues, o los jesuitas mismos, ¿no? Cuando fueron disueltos, pues la reina Catalina de Rusia dijo que como ella no era católica, sino que era ortodoxa, pues no estaba bajo la obediencia del Papa y admitió en Rusia a todos los jesuitas que lo desearan. Y aparte de eso, pues viendo en archivos, se puede ver que en esos 40 años que la Compañía de Jesús dejó de existir, pues había montones de jesuitas que estaban pues metidos donde podían, porque entre otras cosas tenían que comer todos los días. O sea que, y eso pues yo creo que ha pasado siempre pues con todos los grupos religiosos que han desaparecido aparentemente, pero que luego, pues a poco que se investiga un poco, se ve que no han desaparecido, simplemente que se han refugiado donde han podido y luego pues se han reorganizado y bueno, y, por ejemplo, a mí hace poco no sé dónde leí que los nestorianos, pues que fueron condenados en el concilio, me parece que fue en el de Nicea o Constantinopla, pues bueno, pues pervivieron y ahora mismo pues hay una iglesia nestoriana en Estados Unidos que tiene pues varios cientos de miles de seguidores, ¿no? Entonces, lo de los templarios, cuando hace poco ha salido a la luz la, esa petición que le han hecho al Papa, los de una asociación templaria que no, pues a mí lo primero que eso me ha suscitado es un poco como una cierta falta de seriedad, porque lo más que han logrado hacer es un acto de conciliación, según tengo entendido, ¿no? Y eso pues es un poco casi como la mínima acción que se puede plantear, ¿no? A mí lo que me ha suscitado un poco todo eso es como un querer en buscar dinero, porque al fin y al cabo
pues han pedido el patrimonio de la orden de Montesa, han pedido que se les devuelva no sé qué tal, o sea que, entonces, Así es. lo primero para eso, yo creo que lo que tendrían que hacer es acreditar de alguna manera un cierto tracto sucesivo en los distintos, o sea, que ellos acreditar un poco su origen, ¿no? Y de alguna manera enlazar con, con la orden original, ¿no? Lo que acabas de decir de lo de la Orden de Cristo de Portugal, a mí me ha parecido muy interesante porque, por lo que cuentas, pues parece que ahí sí hay una continuidad de institución y, por tanto, una continuidad de derechos que, bueno, pues eso ya vendría después, pero al menos para que se exijan unos derechos o se reclamen unos derechos, yo creo que ahí lo que habría que acreditar es una continuidad institucional. Y yo te pregunto que al haber caído la monarquía portuguesa, lo que no ha caído son los derechos reales de quienes ostentan la Casa Real de Portugal, aunque no estén reinando, como sucede en tantos países en donde cayeron las monarquías, pero las casas reales correspondientes siguen teniendo una continuidad y unos protocolos en donde se transmiten los derechos reales, que luego eso quizá no termine en nada, ¿no? Pero al menos sí hay una continuidad. Eso es lo que te querría preguntar. Si se da eso actualmente en la Casa Real de Portugal, si es que existe, ¿no? Yo te diría, si me permites, abundando lo que estás manifestando, a lo largo del tiempo han aparecido organizaciones espurias que se denominan templarias y que solamente tienen el nombre. Es como si mañana yo qué sé, me hago jurídicamente, legalmente, con el nombre de una entidad que ya no existe y digo que soy el heredero. Mira, yo lo he leído en la prensa hace poco, esa demanda que le han hecho al Vaticano. A mí me parece absolutamente ridícula. No voy a entrar en los motivos, pero está bien. Ahora, no cabe duda que en mi criterio muy personal, que si hay alguien que puede reclamar alguna cosa, es la Orden de Cristo, porque es la única que tiene un link absoluto, total y demostrable. Esto es así. Por otro lado, voy a recordar el célebre Pergamino de Chinón. Pergamino de Chinón es un documento que el Papa, a los pocos años de la disolución de la orden, firma perdonando a toda la cúpula templaria. El rey de Francia, que estaba al tanto, todavía no habían ido a la hoguera Jacques de Molay y compañía, pues estaba al tanto de que el Papa iba a firmar ese pergamino, se da prisa por llevarlos a la hoguera y acabar con la historia. Yo es la verdad, cuando leo cosas como esas que hablábamos en la prensa, no es que me dé risa, me da pena. Me da pena que se llegue a esos extremos de bajeza. Es decir, voy a ver si consigo unos millones que me los paguen y salgo corriendo. ¿Qué le vamos a hacer? Santiago, yo también tengo una pregunta. Antes has explicado la historia de la creación, el desarrollo del temple y de sus actividades
prácticamente hasta la Edad Media. Las actividades de tipo comercial, bancario y militar. Pero hoy en día, de todo esto, ¿qué queda? Solo los aspectos espirituales, de la práctica espiritual del temple. Te digo, en el mundo somos una serie de grandes prioratos templarios amparados por la masonería, creados por la masonería y siendo el más antiguo el Gran Priorato de Inglaterra. Un Gran Priorato tiene preceptorías, que es como si fueran las logias masónicas, fueran capítulos, ¿verdad? Donde se reúnen los caballeros que a esa preceptoría pertenecen periódicamente y ahí hay una ritualística, pero es una ritualística cristiana. A pesar de ser una entidad masónica, es una orden militar y cristiana. Se hace beneficencia, no toda la que se debería, y sirve para intercambiar opiniones, ideas de forma abierta en el ámbito de las diferentes sensibilidades espirituales. Obviamente no se habla de política ni de temas económicos. Esta es la actuación que es una pena que no sea mayor, que se tiene hoy en el mundo. Existe en Francia, Gran Priorato de Francia, el de Inglaterra, Alemania, los países bálticos, Suecia, Portugal, también lo tiene el propio. En Estados Unidos tiene un Gran Priorato importantísimo número, importantísimo, y ellos sí recogen muchos fondos, mucho dinero, y hacen grandes obras de caridad en el mundo entero. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? Sí. Yo solo quería agradecerte, Santiago, esta interesantísima exposición y deciros a todos que el vídeo de esta exposición estará en la página web de Ágora Cuántica pues a partir de mañana. Ya os mandaré un enlace para que lo podáis consultar y compartir si así lo queréis. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Si me permites, Sí, un momento, claro. si me permites, yo tengo que acaso pedir excusas a todos porque he estado a punto de tener que suspender esta reunión por motivos de salud. No estoy en perfectas condiciones y por lo tanto he hecho lo que he podido. Espero que haya servido de algo y si en el futuro las cosas mejoran, serán diferentes. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas No tengo de gracias más a ti, para Santiago. agradecerte tu Gracias. conferencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas tardes. Pere, Buenas bona noches. nit. Gracias. Buenas noches. Un Gracias, abrazo, Dani. un abrazo. Muchísimas gracias, de Tina, verdad. bona nit. Y sería un placer poderles escuchar. Jordi, que et milloris. nit. Jordi, que et milloris. Adéu-siau a tothom. Bona nit.